Estimados amigos, en nuestro programa de hoy contamos con la presencia de Alberto Poletto, presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, institución que tiene la responsabilidad de manejar la privatización de entes públicos en nuestro país, y por lo tanto lo que queremos hacer con este programa es en cierto modo una continuidad de nuestro programa anterior. Como ustedes recuerdan, el domingo anterior estuvimos conversando sobre una serie de conceptos, esquemas que se habían aplicado en otros países con respecto a la privatización, experiencias que se habían vivido, las ventajas y desventajas, los problemas que ello traía. Y lo que queremos hacer el día de hoy es invitar a quien maneja los procesos de privatización en Venezuela para que nos explique cómo van las cosas, qué perspectivas hay, qué planes de privatización existen, y por lo tanto va a resultar un complemento por demás interesante este segundo programa. Buenos días, Alberto, y bienvenido. Muchas gracias a este programa. ¿Por qué no nos explicas un poco qué se está haciendo y qué planes, sobre todo, existen en los procesos de privatización en lo que resta de 1996 y en los años subsiguientes? Pero muchas gracias, Pedro, por invitarme a este tan oído y tan visto programa. Quiero comenzar por felicitarte por tu anterior programa, ya que además de ser un excelente programa que dio conceptos muy claros en materia de privatización, me permite a mí ir un poco más al grano, me permite a mí, o me evita a mí, el tener que hacer las cosas que tú hiciste como buen tino la semana pasada. Yo quisiera comenzar por señalarte algunas cosas. En primer lugar, a pesar de que el Fondo de Inversiones de Venezuela es el organismo que por la ley de privatización y por ley de creación del FIP tiene, digamos, el compromiso de abordar la privatización, existen otras formas de privatizar en Venezuela y otros organismos que lo están haciendo. Existe, por ejemplo, FOGAVE, que recibió gran cantidad de activos una vez que fueron intervenidos los bancos en función de garantía de los auxilios financieros, y estos activos están siendo vendidos. Hace poco se vendieron acciones del Banco Provincial de Caracas y está en vía de privatizarse por vía de FOGAVE, el Banco Venezuela y el Banco Consolidado. Existe PDVSA. PDVSA, a través de las relaciones estratégicas, está haciendo una forma de privatización hacia adelante. Las mismas gobernaciones, inclusive, mediante la venta de activos, nosotros, por ejemplo, traspasamos a la gobernación de Sucre y ellos se encargaron de la última fase de la venta de Ensal, por ejemplo, y van a salir ahora vendiendo el puerto de Huidia. También ellos están privatizando. Y si así, la ley de concesiones, por ejemplo, que establece la posibilidad de crear, la posibilidad no existe, una comisión de concesiones, que es la que se encarga de otorgar concesiones de mantenimiento y de construcción de vías, lo cual es una forma también de traspasar, y ese es el concepto básico de la privatización, traspasar o transferir al sector privado obligaciones que está asumiendo a mi manera de ver indebidamente el Estado en este momento. Entonces, dado ese marco, en el Fondo de Inversiones de Venezuela, además de una cosa muy buena, yo no lo digo como crítica, me parece excelente en la medida en que todos los gobernadores y todos estemos pensando en privatizar, estamos haciendo una cruzada nacional y no solamente el Fondo de Inversiones de Venezuela, ¿no? En lo que respecta al Fondo de Inversiones de Venezuela, yo quisiera comenzar en este segmento por tratar de explicarle a todos los que nos están viendo y oyendo las diferencias que existen entre una privatización y una venta simple. Privatizar no es vender un carro, vender una casa, porque cuando tú vendes un bien tuyo, a ti no te importa ni quién lo compre, ni qué va a hacer con ese bien. La obligación que tenemos nosotros, y que tengo yo especialmente, el directorio del Fondo de Inversiones de Venezuela, es mantener el proceso de seguimiento de inversiones de la empresa a la cual es privatizada, y además también tratar de que sea modernizada y de que continúe en un proceso de crecimiento y de esa forma generando empleo. Entonces, en ese sentido, la obligación que tiene el Fondo de Inversiones de Venezuela es algo más que una venta, es el compromiso con el país de hacer, en primer lugar, de que se reduzca el déficit fiscal y que dejemos de estar pagando en empresas deficitarias dinero que se puede invertir en seguridad social, en salud, en educación, por una parte, como tú bien decías en tu otro programa. Pero en segundo lugar, también tenemos un compromiso de que la empresa continúe funcionando con un plan de inversiones y que se modernice y a mediano y largo plazo genere más fuentes de trabajo y de riqueza. Y no solamente eso, sino que también se transforme, deje de ser una carga para el sector público y se transforme en un contribuyente para el sector público. Vamos a tener aquí unos compromisos. Al regreso yo quisiera, Alberto, que conversáramos un poco sobre los planes ya específicos de ventas este año y el próximo. Cuando estuvo Teodoro Petkov en unos programas atrás acá con nosotros, él nos mencionaba varios proyectos, etcétera. Pero yo quiero
quizás en vez de hablar de los proyectos específicamente, hablar de la dimensión que eso significa en materia de reducción de costos para el Estado en cuanto a ingresos, que va a significar eso para el Estado, y sobre todo también hablar de planes específicos de cuándo se van a concentrar y cuándo efectivamente se van a realizar esos planes de privatización. Ya regresamos. Alberto, el domingo pasado, un grupo de economistas y de politólogos y otros profesionales tuvimos la oportunidad de desayunar con el señor Candesús en el Banco Central, y en esa oportunidad hubo cosas raras, por demás, que entre todos los economistas que estábamos ahí presentes hubo unanimidad sobre un tema que es por demás importante, que es la preocupación que nosotros tenemos acerca de la permanencia en el tiempo de la agenda de Venezuela. Si bien es incuestionable que se han hecho unos pasos importantísimos, un cambio de rumbo importantísimo en la política económica que me ha llevado a mí en lo personal a apoyar ahora al gobierno. Si bien yo fui muy crítico a la política que se había llevado hasta hace poco tiempo, ahora que he llamado al apoyo del gobierno, creo que se han hecho unos pasos muy importantes, unos cambios trascendentales. Pero nos queda la gran incógnita acerca de la permanencia, de que estos pasos iniciales no es suficiente, es una condición necesaria más no suficiente para lograr el objetivo de abatir la inflación en una forma permanente a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que está todavía por hacer y por asegurarse es que el gobierno realmente dé los pasos efectivos y eficientes para reducir el déficit fiscal en una forma recurrente y permanente, porque esa es una de las condiciones esenciales para realmente abatir la inflación y mantenerla baja e inclusive estabilizar los precios y hacer que la inflación decrezca aún más. Y como parte de ese proceso del equilibrio fiscal, la privatización o las privatizaciones juegan un papel trascendental, porque es a través de esas privatizaciones no solamente que tú vas a deslastrar al sector público de una serie de entes que le son una carga financiera hoy en día, sino que el sector público va a poder recibir unos recursos importantes que obviamente no deben, a mi modo de ver, ser utilizados en la cobertura o en el financiamiento de gasto, de gasto, simplemente de gasto corriente, sino que deben ser utilizados para la reducción de la deuda, para pagar deuda, de esa forma reducir la deuda y reducir por lo tanto el servicio de la deuda, que tiene un peso importantísimo en las magnitudes de gasto, y que mientras eso no se reduzca realmente es muy difícil que se pueda lograr el objetivo de reducir el déficit público. Por lo tanto, pues ya la privatización deja de ser una cuestión principista de que el Estado no deba tener una serie de entes que no le son propios, etcétera, o cuyas actividades no le son propias, sino que es una absoluta necesidad impostergable. Y por lo tanto los venezolanos lo que tenemos que comenzar a ver ahora es privatizaciones de hecho, no que se siga conversando lo que se va a hacer, de los planes que se están haciendo, de los avances, sino que realmente se vayan a procesos de privatización. Teodoro en ese programa anterior hablaba de una lista de privatizaciones que se iban a hacer este año. Yo más bien quiero que tú nos digas efectivamente, bueno, qué planes efectivos va a haber y va a implantar el gobierno para materializar esos procesos de privatización, y a la vez qué va a implicar esto en magnitud de ingresos y por lo tanto de posibilidades de reducción de deuda. Bueno, mira, Pedro, tu planteamiento me permite a mí explicar un poco más este elemento. En primer lugar, la ley de privatización te obliga a ti a que todos los recursos obtenidos por la privatización vía FIP sean utilizados directa o indirectamente en pago de deuda. Cuando es el Estado central que posee el bien que se privatiza, es completamente todo para pago de deuda. Cuando es un organismo descentralizado, parcialmente puede utilizar parte de esos recursos para su reestructuración, pero para pago también de deuda del propio organismo que es reestructurado. Por ejemplo, la CDG puede utilizar parte de los recursos de sus empresas para el propio pago de su deuda, que además también es muy importante. Estamos hablando de una deuda de casi 1.300, 1.400 millones de dólares en el sector de aluminio y de más de 600 millones de dólares en el sector siderúrgico. Esto es lo que dice la ley. Y no podemos utilizar ese dinero en gastos corrientes. Así que en ese sentido, estate tranquilo y que el país esté tranquilo, porque no vamos a usar dinero de la privatización para gastarlo en sueldos y en burocracia y en cosas por el estilo. Ese es un primer punto que te quería decir. Un segundo punto que considero bien importante, como tú decías, la importancia de la privatización. Yo estoy consciente de la responsabilidad que tenemos en el Fondo de Inversiones de Venezuela por ser el organismo, digamos, bandera en privatización. Pero esta es una responsabilidad de todos los venezolanos. Y lamentablemente hay muchos que hablan de la privatización de la boca para afuera, hasta que toquemos algún interés o algún privilegio específico.
Y estamos hablando de políticos, estamos hablando de gente del sector laboral y estamos hablando de empresarios también, ¿no? Es muy bonita la privatización, pero cuando empezamos a avanzar y estamos a punto de hacerlo, bueno, ahí se paran unos contratos, bueno, hay algunos intereses de tipo político, hay unos intereses de tipo regional y empieza la oposición a la privatización. Entonces tenemos que hacer una cruzada realmente y una voluntad política seria en esa materia. Es tan importante la privatización como pilar fundamental de la agenda de Venezuela, que si nosotros no contamos este año con los recursos previstos para la privatización, vamos a tener serios problemas en el cumplimiento de las metas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin duda alguna. Definitivamente. Están previstos aproximadamente unos 950 millones de dólares por ingresar, que implicaría la colocación parcial de las acciones de la CanTV, al menos esa, y otras privatizaciones menores. Las dos grandes privatizaciones realmente en cuanto a ingresos de recursos son CanTV y las empresas de Guayana, específicamente las empresas de aluminio. Lo demás tiene su importancia más por la reactivación de la empresa, más por evitar déficit por ese lado, y también simbólico. Por ejemplo, la concesión en el Hotel Humboldt, que está muy adelantado, oye, es bien importante porque significa algo que ha sido siempre un símbolo en Caracas, que es símbolo además y monumento de ineficiencia, poner a funcionar el teleférico una vez por todas. Aeropostal es una necesidad, pero económicamente no entran muchos ingresos por esa vía, sí lo entran por las otras que yo te mencioné. Esto es bien importante. El Fondo de Inversiones de Venezuela tiene esa gran responsabilidad. Además tenemos una responsabilidad de pagar deuda de algunas empresas que nosotros poseemos. Por ejemplo, CADAFE. CADAFE, el Fondo de Inversiones de Venezuela, para bien o para mal, heredó a CADAFE con todos los problemas que viene arrastrando CADAFE, a pesar de los esfuerzos importantes que hace la actual Junta de CADAFE, la Junta Administradora de CADAFE y directiva, para poderlos transformar. Bueno, nosotros vamos a tener que asumir el compromiso de pagar parte de la deuda con el Club de París que tiene CADAFE para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pueda realmente aprobarse y pueda aplicarse cabalmente. Pero mira, tú acabas de mencionar el hecho de CADAFE y por lo tanto hablemos un poquito del sector eléctrico en este último segmento de esta segunda parte del programa, que es el hecho de que cómo va a privatizarse el sector eléctrico, cómo va a haber gente interesada realmente en la privatización del sector eléctrico si hay esa manipulación en toda la materia tarifaria. Si de pronto vemos un día en la prensa que van a ajustarse las tarifas, pero al día siguiente que no se van a ajustar las tarifas, se entraba el proceso de ajuste tarifario, se da un ajuste tarifario completamente divorciado del aumento sustancial de los costos en que han tenido que incurrir estas empresas y por lo tanto se les condena a que no puedan hacer inversiones, se les condena en algunos casos a tener que incurrir en pérdidas, etcétera. Un comprador de una empresa de esta magnitud, bueno, lo primero que va a decir, bueno, mire, vamos a hablar de los esquemas tarifarios y si existe toda esta polémica acerca de las tarifas y esta falta de voluntad realmente de ajustar las tarifas en concordancia con la evolución de los costos, ¿cómo realmente vamos a poder tener éxito en ese proceso de privatización del sector eléctrico? No puedo estar más de acuerdo, Pedro, en lo que tú señalas, ¿no? Definitivamente, si no existe un marco regulatorio general, no solamente el sector tarifario, que es el fundamental, por supuesto, ¿no?, pero también en cuanto al suministro de energía, la regularidad, la frecuencia, que establece reglas de juego claras para el inversionista, se dificulta enormemente la privatización. No es imposible, pero se dificulta y, por supuesto, el valor del producto a vender se disminuye considerablemente, ¿no? Sin duda alguna, vas a tener entonces una penalización como producto de que, bueno, alguien que quiere invertir te va a descontar el precio de una forma sustancial. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, Alberto, quizás seguir un poquito más sobre el tema y sobre otro tema que ha estado en el tapete, acerca de si la privatización de lo que es tradicional en Venezuela, la industria del aluminio, la industria del acero, otras industrias básicas de Guayana, los hoteles, el sector eléctrico, etcétera, es suficiente para lograr ese objetivo de reducir en una forma sustancial el tamaño de la deuda y por lo tanto la carga de la deuda y permitir de esa forma que vayamos a un proceso de verdadera estabilización de precios, o si también hace falta ir a la privatización de PDVSA, que es un tema muy polémico que ha llevado pues a reacciones muy diversas y muy candentes dentro de nuestra economía. Ya regresamos. Alberto, al final del segmento anterior estábamos conversando de un tópico que ha traído mucha polémica en la sociedad venezolana, que es el asunto de la privatización de PDVSA. No porque PDVSA tiene que ser privatizado, hay algunos que han planteado el asunto como una cuestión principista
El Estado no tiene por qué ser el propietario de la industria petrolera, eso tiene que estar 100% en manos del sector privado, que yo creo que es una situación o una posición por demás extrema. Y hay otros que hablan absolutamente de la irracionalidad de ese planteamiento y que bajo ningún respecto a la industria petrolera puede pasar en ningún sentido al sector privado. Yo creo que esos son blanco o negro, y siempre he dicho, y así lo manifesté en el programa pasado, que habían muchas tonalidades de grises, que inclusive ya PDVSA había comenzado el proceso de privatización. Tú lo mencionaste hace unos minutos atrás, que de hecho con el proceso de apertura y la invitación del capital privado a participar en el negocio petrolero, ya de hecho se estaba haciendo un proceso de privatización de la industria petrolera. Pero hay algunos que pensamos que ese proceso debe ser ahondado, en el sentido de, bueno, no solamente de eliminar el monopolio que puede significar PDVSA, la competencia sana que debe implantarse en estos procesos, digamos, para la participación de distintas industrias, sino también porque ir a un proceso de privatización de PDVSA puede implicar la generación de unos fondos muy importantes para el Estado que realmente sí le permita disminuir en una forma contundente el tamaño de la deuda y por lo tanto el servicio de esa deuda, y así permitir ir a los procesos, digamos, de reducción sustancial y permanente del déficit fiscal. Se ha hablado también de la venta de acciones de PDVSA. Otros pensamos que esas privatizaciones no tienen por qué ser a través de venta de acciones de PDVSA, puede ser, por ejemplo, perfectamente a través del otorgamiento en concesión en una forma conjunta entre PDVSA y una o varias empresas internacionales que exploten unos yacimientos con reservas ya perfectamente probadas, con instalaciones hechas dentro de ese yacimiento, que le lleven a esas empresas a dar unos aportes por adelantado importantes al Estado que sean utilizados para la cancelación de la deuda. En fin, hay varias ideas que están barajándose. ¿Tú qué piensas al respecto y cómo ves tú que puede realizarse o podría realizarse ese proceso? Muy bien. Mira, nosotros estamos ahorita en un plan de estabilización económica y vamos hacia un plan de desarrollo futuro que tenemos que comenzar con toda fuerza el año que viene. Y hay tres problemas fundamentales que tenemos que enfrentar. Uno, la reforma del Estado, especialmente el sector judicial, pero en general, de todo el Estado. Número dos, el tema de la seguridad social, que implica el tema de las prestaciones sociales. Y número tres, el tema de la deuda. El tema de la deuda tanto externa como interna. Debo decirte que además de ser el 40% de los gastos de presupuesto, la amortización del servicio de la deuda, además la deuda interna, aunque menor en dólares que la deuda externa, tiene un servicio igual o superior al de la deuda externa. Por la tasa de interés. Por la tasa de interés, claro. Así que no pensemos solamente cuando estamos endeudados de que nuestra deuda es externa. Tenemos un gran peso, especialmente después de los auxilios financieros, de la deuda interna que tenemos que atacar. Tú terminabas el segmento anterior diciendo que si es suficiente con lo que vamos a hacer nosotros para la deuda. Mi respuesta es no. Aún vendiendo todo lo que tenemos que vender, no llegamos a un 15% del pago de la deuda externa, por decirte algo, y en referencia a la deuda externa. Sin embargo, además de ser un aporte importante, eso iría dirigido a sanear algunas industrias que se están privatizando o que se van a privatizar y permitiría un efecto bien importante a nivel de la economía. Pero eso no te va a solucionar el problema de la deuda. Yo creo que lo que tú planteas de PDVSA es un hecho que tenemos que analizar muy detenidamente a futuro. Creo que ese proceso ya comenzó, como te lo dije anteriormente, con las acciones estratégicas en función de los joint ventures que se plantean, y además muy exitosos, por cierto, a nivel de futuro. Es más, tenemos la semana que viene una presentación del sector petroquímico donde está planteándose una ley de privatización del sector petroquímico, que es parte, digamos, de los recursos vinculados al petróleo. Pero hay formas, mientras llegamos a eso, mientras definimos ese punto, hay cosas que podemos utilizar en este momento. El fondo de rescate de la deuda, en caso que se apruebe, entonces hemos hecho unas observaciones, por cierto, de fondo para su mejor operación, implica el hecho de que PDVSA había algunos aportes importantes en materia de los dividendos compartidos del futuro y de las regalías a ese fondo, que es una forma también de poner a contribuir directamente al sector petrolero con el rescate de la deuda. En fin, el problema de la deuda es un problema que se puede atacar por muchas vías. La privatización es una de esas vías, pero hay otras vías mediante las cuales podemos amortizar el servicio de la deuda. Pero mira, tú acabas de tocar un tema que ha sido también motivo de preocupación por muchos años en la industria y en la gente pues que hacemos el seguimiento de todo del asunto económico en Venezuela, que es, cómo le sacamos más a PDVSA con fines estrictamente fiscalistas. Yo soy un total convencido, de que PDVSA tiene y va a seguir siendo el principal contribuyente del país. Eso es pensar que PDVSA no paga impuestos
dársele todas sus necesidades. Eso son situaciones utópicas y extremas e inconvenientes. PDVSA tiene que seguir siendo el principal contribuyente. Pero también no debemos inclinar la balanza en el otro lado. Tradicionalmente se ha visto a PDVSA como la gallina del huevo de oro, la fuente inagotable de recursos para ser despilfarrados por el Estado, para utilizar mal esos recursos, y es mejor entonces dejárselos a PDVSA para que los invierta bien. Por lo tanto, hay que buscar ahí un balance y un equilibrio bien útil. Y todo eso va a tener una estrecha vinculación como cómo se van a utilizar esos fondos o cómo se van a utilizar esos recursos que, por ejemplo, aporte PDVSA a ese fondo de reducción de la deuda. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que esos recursos se van a utilizar efectiva y eficientemente y no en gastos burocráticos inefectivos como tantas veces hemos visto en el pasado? Bueno, lo que está planteado en el proyecto de Fondo de Rescate de la Deuda es que la administración de ese fondo lo tenga el Fondo de Inversiones de Venezuela. Nosotros estamos sugiriendo de que se abra un fideicomiso en el Fondo de Inversiones de Venezuela, no que se cree otro organismo, otro fondo burocrático, sino un fideicomiso puesto por el gobierno central, manejado por una junta directiva, con ministros de diferentes despachos, y que sea administrado por nosotros. Entonces, tenemos que armar una gerencia financiera y un grupo de muy alto nivel que estamos ya formando entre el Fondo de Inversiones de Venezuela y el Ministerio de Hacienda, que se ocupe de hacer reestructuración e ingeniería financiera con el objetivo de cómo reducir deuda con los aportes que vamos a recibir en privatización y con los aportes que vamos a recibir de PDVSA. Este es un tema bien importante y creo que va a ser probablemente la nueva visión del Fondo de Inversiones de Venezuela, que por cierto estamos analizando. El fondo no va a ser siempre privatizador, o cerramos el Fondo de Inversiones de Venezuela, que es una alternativa, o le damos otra visión. Entre las misiones que estamos evaluando en estudio serio está un organismo especializado en manejo de deuda y atacar el problema fundamental que tiene Venezuela a nivel económico, que es el servicio de la deuda externa, además de la promoción de inversiones extranjeras en Venezuela, ya como armar negocios y no solamente la asesoría en materia de inversiones extranjeras. Y Alberto, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar este programa sin hacerte una pregunta, a lo mejor un poco comprometedora para una persona en tu posición. Ya he hecho varias. Esa pregunta es la voluntad política que existe. Estos procesos no se pueden dar de hecho si no hay una voluntad política que apoye no solamente dentro del gobierno, sino que dentro del gobierno salga un proceso de liderazgo que force a que todo el estamento político se cuadre en esta línea de privatizar. ¿Tú ves que eso está sucediendo realmente en Venezuela? Mira, en lo que corresponde al gobierno nacional y el presidente de la República, yo creo que no hay una persona más convencida en el gobierno que el presidente de la República de la necesidad de privatizar. Y él lo ha dicho en todas sus intervenciones con gran claridad y pone énfasis en esto. Los ministros del despacho estamos convencidos de que esta es una necesidad, como decía anteriormente, inclusive para poder cumplir con los objetivos que nos planteó en manera compromisoria pues el Fondo Monetario Internacional para fines de este año, ¿no? Pero cuando hablamos de voluntad, y un poco haciendo referencia a lo que dije anteriormente, la voluntad tiene que ser de todo el mundo. Tiene que haber una voluntad en el Congreso Nacional, por ejemplo. ¿Y la hay? Parcialmente. La hay en muchos, pero no la hay en otros. Y a veces eso nos crea problemas. La debe haber en todos los gremios empresariales, pero a veces también se intenta, y debo decirlo con total sinceridad, por parte de algunos grupos empresariales, mantener sus nichos anteriores de vinculación y de esa forma un poco seguir chupando de lo que venían haciendo anteriormente. Pues no siempre suceden las cosas bien. Y también tiene que llegar un poco al sector laboral, que tiene que ver esto como quizás algunos sacrificios en materia de reducción. Eso no se puede ocultar inicialmente, pero que van a repercutir en mayores y mejores fuentes de trabajo a mediano y corto plazo, en la medida de que esa empresa y el conjunto de empresas que se generan en torno a una inversión próspera y una inversión eficiente puedan generar mayores fuentes de trabajo. La voluntad, para concluir, Pedro, existe a nivel del Ejecutivo Nacional y no existe totalmente a nivel de los medios de opinión en general, de diferentes grupos de opinión en el país. Bueno, 1.000.000 de gracias, Alberto, por tu asistencia a este programa, por darnos este grupo de información tan valiosa o este cúmulo de información tan valiosa. Realmente tienes entre manos una tarea importante, difícil, compleja, que tiene muchas aristas y por lo tanto te deseo el mayor de los éxitos, que va a ser ese éxito tuyo, el éxito de todos los venezolanos. Muchas gracias, Pedro. Reciba un cordial saludo y hasta la próxima. Vean a continuación otro